el día de ayer en la noche, ya estábamos por dormir, ya estábamos por irnos tranquilamente a descansar, Y de cuando repente, nos pues, lanzan una bomba, pues de muchas cuestiones que ya un poquito se inferían, ¿no? Maribel Domínguez concede una entrevista a La Afición, que es parte del diario Milenio, en la cual pues ella dice, para empezar, que se esperó a dar declaraciones a que terminara la participación de México en el Mundial para no interferir o impactar de la forma en que podamos imaginarnos a las jugadoras de esta selección. Y lo que dice Maribel en esta entrevista, bueno, dice varias cosas, pero pues lo que ella busca es que quede claro que pues ella no está relacionada con estas situaciones de el acoso sexual del que mucho se habló por parte de los medios de comunicación, porque además pues la federación casi mutismo, pero sí señaló cuestiones, y que ella lo dice así, de acoso laboral hacia su persona, de cómo se le empezó a desplazar como la titular de la dirección técnica de la selección sub-20, de cómo, ya lo menciona de esta manera, se le comenzaron a imponer jugadoras y que pues quiere limpiar su nombre porque pues, dice, no me dieron ni derecho de réplica, pues vimos que ya ni siquiera hubo conferencias de prensa ni con ella ni con nada, y pues que no le ha gustado, ¿no? La forma en que al final de cuentas fue despedida y fue separada de su cargo. Muchísimo que analizar de esta entrevista, de las declaraciones, de la forma en que lo están tomando los medios, de la forma en que lo está tomando la afición. Podemos empezar, a mí lo que me queda de esto, más allá de los detalles, lo que me ha molestado, pero pues es parte de esta estructura social en la que estamos, es que la gente lo está interpretando y los medios lo están interpretando como pues es que se están peleando entre Silvana Flores y Maribel Domínguez, ¿no? Es un rollo entre ellas y están quedando en el olvido los otros actores que han tenido injerencia en el acoso sexual, en el acoso laboral y en todas las cuestiones que son criticadas dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Entonces, creo que se está desviando la atención y se está dejando de lado lo más preocupante. Eso desde mi punto de vista, Alexia, Steph, cómo han recibido este torbellino de información que nos empezó a caer desde anoche. como dices, ya una está preparada con el skincare puesto, su vasito de agua junto y de repente, ¡pum! Y es así de, ¿qué está pasando? Y 12 minutos era la entrevista, entonces sí. Lo que yo rescato, o sea, de principio de que empecé a ver la entrevista, de que empecé a escuchar a Maribel, de los tweets o bueno, de toda la información en redes sociales que empezaron a salir, es que no hay transparencia, no hay un orden verdadero en los protocolos y en la manera de llevar investigaciones de la federación. Porque obviamente sabemos que hay muchas caras de lo que está pasando. Tenemos que entender que Maribel tiene esta postura, además de la que ya nos dieron, pero el hecho de que ella te diga, es que yo fui la última en enterarme de que me van a separar, el hecho de que mi cuerpo técnico pueda tomar decisiones por mí, cuando ella era la directora técnica, entonces te dices, ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué no hay esta transparencia de cómo se llevan las cosas? Yo es lo que rescato, porque volvemos a lo mismo, llevamos que 2 meses, ya no sé ni cuántos días esperando que nos digan una respuesta y no nos dan nada. O sea, ella salió en un medio independiente, bueno, no independiente en el sentido de que sea así, pero ella por su parte lo habló. O sea, no hubo un canal a través de la federación, ellos no nos han dicho nada, lo que sabemos lo sabemos por otros medios. Entonces, ¿dónde está la información que la federación nos debería dar a la afición? Y más que nada debería darles a todas, a las jugadoras y a los que forman parte de las elecciones, ¿no? Porque no pueden estar enterando por redes sociales de lo que están ellas viviendo. Y todo con eso, y además, pues, lo que dice de acoso laboral, o sea, obviamente sí fue fuerte y lo que ella dice, ¿no? Que está limpia, que ella tiene la conciencia tranquila, que incluso cuando le llegó que le iban a separar, ella hasta pensó que era otro tema y no ese. Conocimos otra cara de la moneda, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que conocimos otra versión de lo que estaba pasando y la versión que conocíamos la conocíamos a medias. Entonces, fue una gran sorpresa que hablara y que saliera este gran reportaje. Abrió más huecos de los que ya había. Y yo puedo rescatar dos cosas que me preocupan mucho.
Número uno, el respeto es que aparte es el buscar, no limpiar, pero el buscar esclarecer la situación. A la federación le valió un cacahuate. Ni siquiera como por somos la federación, hacemos las cosas bien y pasó A, B y C, se solucionó C, D, no. O sea, no hay ningún protocolo, que pase lo que pase, pero ni siquiera nos importa limpiar, somos la federación, hacemos las cosas bien. Y toda la información que al no tenerla clara se está saliendo en los demás medios y que tenga que salir a hablar la entrenadora y que entonces ahora la jugadora le estén pues mencionando en todos los medios, es una cosa de respeto por las personas que estaban trabajando contigo, respeto para no dejar temas a la deriva de fue ella, fue el auxiliar técnico, incluso con las mismas familias de los entrenadores, o sea, no sabemos cuál es la verdad. No sabemos si Maribel salió a decir la verdad ayer. No sabemos si la nota de proceso que parece que con mucho profesionalismo sacaron una semana después del tema. No tenemos ni idea de realmente qué está pasando. Y ese es el punto uno, ¿no? O sea, el respeto a la gente que está trabajando contigo no existe. O sea, eres una persona más en la vida. Si fuiste la entrenadora o no fuiste la entrenadora, nos vale un cacahuate. Y si tu pareja, si tu papá y si tu mamá, entonces porque vio en los medios que eres una acosadora sexual, ya se lo van a quedar para toda la vida y lo van a tener en duda. Digo, sé que la gente cercana no debería, pero es un tema muy grave que te acusen de esta forma. Y el segundo punto es, pues ella también el mencionar abiertamente el nombre de la jugadora me preocupa mucho porque pues no le está protegiendo. Y mismo caso, si sufrió o no sufrió acoso, si la carta iba en contra de ella o iba en contra del auxiliar técnico nada más, no lo vamos a saber nunca, pero ella ya dijo, ella no estaba en su nivel y no tenía que estar aquí. Oye, son cosas que no tienen por qué publicarse. Si al final ella no logró tomar las decisiones que tenía que tomar como directora técnica y sufrió acoso, sufrí acoso, me estaban metiendo a jugadoras que no estaban listas, pero yo creo que no tenía por qué mencionarla, independientemente de que ya sabemos que ella fue la que mandó la carta, creo que no tenía por qué mencionarla y por qué hacerla todavía más vulnerable de estaba aquí y no estaba lista para estar en selección. Eso me pareció muy, muy, muy malo por parte de Maribel. Y pues seguimos con el tema de ¿en qué momentos se hacen las cosas bien? ¿Quién sí las va a hacer bien? ¿Por qué no Maribel salió a así dar su punto, contar su versión, pero contar con más respeto a la situación, a las jugadoras, a la selección, a sus jugadoras? Y me pareció terriblemente triste que saliera a hablar de esa forma de ella. Digo, no lo hace, creo que no lo hace con dolo, no lo hace en mala onda a la jugadora, pero la hace quedar todavía más vulnerable de lo que ya estaba y eso me pareció terrible. No te escuchamos, Alexia. Estás en mute. 2022 y seguimos con el mute, Dios mío, perdónenme. Les iba a decir, o sea, que incluso creo que lo que la puso en una posición que la gente y los medios van a buscar que la jugadora hable, cuando ella en teoría ya habló, ella ya no tendría por qué salir a declarar nada, y ella no tendría por qué, ella en la versión, estoy tomando la versión de proceso, o sea, de lo que sabemos que la jugadora hizo, vio irregularidades, lo reportó, y ella reportó lo que no le pareció y que no tenía que estar en la selección y ya. Y ahora yo lo que veo es que salga a hablar, o sea, se está llevando este tema tan grave y tan delicado como chisme, en plan, es que ahora cuéntame tu versión, y es que ahora dime entonces tú ¿quién mintió? Es como de, esto no es chisme medios, o sea, son jóvenes de menos de 20 años que están siendo, que las dejaron desprotegidas, la federación que se supone que es quien te cuida, las dejó desprotegidas, luego quien sería una leyenda de nuestro fútbol femenil, diciendo que vive acoso laboral, diciendo que le quitaron las riendas, entonces... Sí, eso era lo importante. La federación, y justo lo estaba comentando ayer, la federación tendría que decir, pasó lo mismo que dijiste, lo voy a decir, pasó ABC, estas son las decisiones que se tomaron, las tomamos por estas cosas, sí pasó esto, sí pasó el otro, y era para que hoy
la federación llegara con una conferencia de prensa y decir, aquí están todas las cosas que se investigaron, aquí está todo lo que hablamos y vimos, y por eso llegamos a esta decisión. Y me dice la persona con quien estaba hablando, y luego despiertas de este gran sueño, porque nunca va a pasar que haya esta gran comunicación dentro de nuestra federación de fútbol hacia nosotros como medios, como fanáticos incluso. Y también creo que los periodistas ahora tienen una gran labor de no olvidar el tema y preguntar cuando tengan estos espacios, porque si no, este tema se va a olvidar y al final no se puede olvidar porque no sabemos qué pasó, o sea, y no por chisme ni nada, simplemente a dónde volteas, o sea, no, o sea, no se están haciendo las cosas bien y a ver cuándo dicen, no, hoy voy a despertar a hacer las cosas como se debe. Sí, creo que como coincido con Steph, el de los más grandes errores que yo vi en la entrevista fue el hacer más énfasis del que ya se había criticado de nombrar a la jugadora, porque pues el escarnio público no perdona. Digo, la misma Maribel lo ha estado viviendo este mes, ¿no? Que ha sido señalada. O sea, las audiencias, la opinión pública alebrestada por cómo se tergiversa la información en los medios de comunicación, pues no ayuda, ¿no? A que ellas vivan este proceso de la mejor forma, ¿no? Y al final de cuentas, insisto, se sigue dejando de lado a ver si esto es real, porque además, como dice Steph, no vamos a saber quién tiene la razón, porque además esto de las verdades y las razones, pues cada una de las personas involucradas tiene su propia versión, ¿no? Y la manera en que vivió las cosas. Entonces, si esto fuera real, de alguna manera, en que se le estén imponiendo jugadoras, que ahorita me gustaría hablar también de ese tema en específico, allí la culpable como tal, yo creo que ni siquiera es la jugadora, sino quienes estuvieron en ese contexto de presionar para que ella estuviera allí, ¿no? Y es como lo que decimos de equipos como, no sé, Necaxa, Mazatlán y demás, que no invierten en ellos, ponen a jugadoras allí sin que ellas tengan la responsabilidad o la culpa y solo las exhiben porque no están en sus mejores condiciones, qué sé yo. Creo que pasó eso y ella se vio en esa situación de que, bueno, presionaron para que estuviera y luego ya no vas. Hay un montón de cosas pasando dentro de sí misma, ¿no? Y por otro lado, Maribel también, pues a quien tiene que señalar, y lo hace en la entrevista, sí menciona que bueno, eso es lo bueno de la entrevista, que sí da los nombres también de quienes estuvieron involucrados allí, y es donde debería hacer énfasis el medio de comunicación o los medios de comunicación, a los nombres que da Maribel Domínguez, de quienes al final de cuentas fueron quienes empujaron porque esto sucediera, ¿no? Entonces, esos son los elementos que se están dejando de lado, y entonces Maribel dice, un Luis Piñón, que era mi auxiliar técnico cuando regreso de tener COVID, pues ya era el DT prácticamente, ¿no? Ya él recibía todas las informaciones y yo fui desplazada. Un Alan Rivera, que también él únicamente era, me parece que el coordinador, lo tenemos aquí, coordinador de metodología de la selección nacional, comienza a tomar decisiones como el querer empujar ciertos nombres en las convocatorias. Esos son los nombres que deben ser señalados. Quienes pusieron a estas mujeres, tanto las convocadas como Maribel, en una situación en la que ellas estaban simplemente en medio de unas luchas de poder, que las están convirtiendo en las víctimas de toda esta situación y que el escarnio público va sobre ellas, ¿no? Y en la entrevista también, y ahí me parece que también debió haber énfasis en ello, sí menciona el tema de acoso por parte de Roberto Melville, lo menciona Maribel, acepta estas acusaciones, dice que ella fue también la última en enterarse de esta situación que estaba pasando con Roberto Melville. Entonces, a mí lo que no me gusta es que fuera tan poco el tiempo que le dedica a este tema Maribel en la entrevista. Fue, sí, hubo acoso, y una como anécdota, ¿no? Yo digo, no, pues es gravísimo. O sea, tanto el foco. Escribe la carta como quien recibió el acoso, como bien dicen, son jugadoras menores de 20 años o de 20 años máximo, involucradas en situaciones de abuso psicológico, de presiones, de luchas de poder, que es increíble que las sometan a estas situaciones, ¿no? Y entonces los nombres que los medios deberían estar manejando no son el de Maribel, no son el de la jugadora.
los que deberían ser y estar en los titulares son de los individuos involucrados en estas situaciones, que es Roberto Melville, que es Luis Piñón, que es Alan Rivera, que es el mismo Javier Mier, de categorías menores, que le dicen, hay estos conflictos en selección, se lo dicen en el premundial, y Maribel explica que les promete una junta, una reunión para aclarar los temas, reunión que nunca se da. Así les importa las selecciones femeniles. Entonces, sí nos está dejando tanto la forma en que Maribel da sus declaraciones, como por supuesto la forma en que los medios lo abordan, con muchísimas dudas, con muchísimas carencias, con muchísimas alertas de cómo tratar estos tipos de temas. Ya no podemos dejar que pase a nivel federación, a nivel mediático, que esto se siga haciendo. Y es a lo que la orillan. Creo que no la justifico que haya salido a tratar de defenderse de alguna manera porque la acusaron de algo grave, de acoso sexual. La orillan a te estamos quitando de selección, estamos tomando las decisiones por ti, la orillan por este acoso laboral, y entonces es por eso que ella sale y trata de defenderse de la forma que quiera y hablar del tema que más le afectó a ella. De, a ver, a mí me limpian, yo no soy ninguna acosadora sexual y no tuve nada con mis jugadoras, pero además, o sea, sucedió todo esto porque sufrí acoso laboral. Entonces, como dices, Nelly, los temas importantes no se resuelven porque no hay una manera y un protocolo de resolverlos. ¿Y qué hace pues la gente entonces? En lugar de ayudar a solucionar el problema de esta jugadora que mandó una carta de acoso, o bueno, el tema que quisiera cualquiera de las jugadoras denunciar, pues no se resuelve porque entonces yo mejor me limpio primero antes de ver cómo ayudo a las jugadoras. Sí. Que al final no es que no sea importante el acoso que estaba sufriendo Maribel, pero el tema de acoso sexual pues era mucho más grave porque son menores de 20 años. Y así es una cadena de cómo salgo a limpiarme, y a la falta de protocolos, pues entonces no se soluciona ni uno ni otro problema. Sí, o sea, yo creo que el mencionar tantas veces el nombre de Silvana y de que ella fue quien inició como esta bola de nieve por el hecho de que la impusieron, y hago así porque no sabemos lo que está pasando, o sea, yo no, o sea, saben, me explico, no se puede decir de que, si sabemos esto, no, o sea, la impusieron porque no sabemos qué está pasando. Fue tanto señalar que yo lo que noté también en su lenguaje corporal era la desesperación de decir, entiendan que yo no tuve nada que ver con el acoso que están mencionando, pero quiero que haya otro nombre para que los focos se vayan a esta persona. O sea, yo así lo noté, como esa psicología de quiero que entiendan que no fui yo, que fue ella, pero también, ¿por qué no haces el mismo señalamiento tan fuerte en quienes sí fueron culpables del tema que desencadenó todo esto? O sea, no es posible que te vayas con una jugadora que no recuerdo quién lo dijo, pero no sabemos si, o sea, la menos culpable es ella. O sea, si alguien la impuso, no fue ella y decir, ay, pónganme. No, claro que no, o sea, fue alguien y pues no se sabe qué está pasando. Entonces, yo esperaba, la verdad, que ayer por la noche decían que iba a salir la entrevista completa el día de hoy, salió en el periódico, pero yo esperaba que en esta entrevista se indagara o se fuera más a fondo con los otros responsables, o bueno, con los responsables mayores de lo que pasó, pero no. Entonces yo espero que conforme pasen los días y los medios empiecen a indagar más, conozcamos más de lo que Javier, lo que Alan, lo que etcétera, lo hicieron, ¿no? Pero vaya, es un cuento de nunca acabar porque la federación no se va a sentar a decirnos, hey, ¿qué creen? Pasó esto, vamos a solucionarlo y vamos a ponerle punto y aparte, esto vamos a tratarlo, pero hay que enfocar en otro. No, o sea, no veo que lo vayan a hacer, y eso es lo frustrante porque estamos indagando y sacando conclusiones que no sabemos nunca si van a ser verdad. Es correcto, y como lo decía Steph al principio, yo coincido con ello. Aquí la situación es que se está poniendo el foco en las mujeres involucradas que llegaron hasta ese punto. Más bien, pues es que tampoco quiero hacer justificaciones, pero sí, es una consecuencia de las decisiones de estos individuos, y tan no se les está nombrando como tal, y tan no se está usando estos rostros que son los que tendríamos que estar viendo en las notas. Es que si tú buscas, el que vemos en pantalla es Alan Rivera, si tú buscas Alan Rivera o Luis Piñón en Google,
te sale Maribel Domínguez. O sea, Sí. las notas sí los están medio mencionando porque ella los dice sus nombres en la entrevista, pero al final de cuentas la imagen, las imágenes, las fotografías, los titulares que estamos viendo son los de ellas, ¿no? Entonces, nuevamente, la revictimización va para quien sufrió un tipo de acoso. Todavía no se esclarece porque la federación tampoco nos ayuda, pero se nos están olvidando, y como muchas veces lo hemos dicho aquí, hacer periodismo con perspectiva de género, y hay que hablar de los agresores y hay que hablar de los responsables de esta situación, y hay que ponerles nombre y apellido y hay que ponerles una cara, ¿no? Un rostro a estos sujetos que son al final los responsables o parte de los responsables que llevaron a todo esto. No solo es Maribel, no solo es la jugadora, hay muchísimos elementos involucrados. Maribel también lo dice, intenté hablar con John de Luisa y pues tampoco tuve mayor éxito. Entonces, pues más bien esto, que no se nos olvide. Y yo pensaba, ahorita que van a ser los amistosos de la selección mayor también, pues ya tienen interinos, y de verdad, bueno, decía Maribel que Alan Rivera llevaba un mes, ¿no?, en selección, y ya estaba tomando decisiones. Me lleva a la reflexión de que en la Federación Mexicana de Fútbol se sigue poniendo a personas al mando de las categorías menores o al mando de las selecciones femeniles, a personas que no tienen experiencia en ese tipo de grupos. Podrán decirnos, sí, que Alan Rivera estuvo en Cimarrones, que Piñón viene de Querétaro, ok, pero ¿tienen experiencia con equipos femeniles? No la tienen. Entonces, ¿qué hacen allí? No se trabaja igual con un grupo de mujeres, porque hombres y mujeres no fuimos socializados y socializadas de la misma forma desde que nacimos y desde que llegamos a esta sociedad. Entonces, ponen a quien sea, perdón, pero ponen a quien sea al mando, y eso es muy grave, es muy grave. Yo quiero sumar a eso, o sea, a lo que dices, porque es totalmente de acuerdo en el hecho de que siento que lo pusieron en plan, ya, que llene la cuota, que alguien esté en el asiento de conducción para que ya se preparen y se distraigan con los próximos partidos. Pero también me pregunto, a partir de lo que pasó y a partir de escucharlas, el por qué el periodismo deportivo mexicano no va más allá. O sea, es porque no saben hablar de temas de perspectiva de género, es por miedo a que si mencionan este tipo de irregularidades en la federación, les castiguen, o simplemente quieren vender la nota en un punto de oportunismo de, voy a usar los dos nombres más sonados. O sea, ¿por qué? Y es una pregunta que le hago a la audiencia y también la hago a ustedes, y es como para reflexionar, ¿por qué no se va más allá teniendo los nombres de los responsables? ¿Por qué nada más quedarnos con Maribel denunció a una jugadora y la jugadora también la denunció a ella? O sea, ¿por qué no ir más allá? Por miedo, por no tener perspectiva de género, no saber tocar los temas, no querer tocar los temas porque sienten que no lo van a hacer bien. Entonces, ¿pero por qué no traes a personas que sepan hablar del tema? Siento que desencadenó una bola de nieve, o ayer igual leía que se abrió una puerta de cosas que no sabemos cuándo van a acabar. Y está cañón porque no solamente es cubrir el tema, o sea, es ir más allá y darle una resolución donde todas las involucradas que sufrieron acoso estén protegidas y que se sepa la verdad, porque al final, vaya, de nuevo, no podemos decir que ya se cerró, porque al final pues no va a pasar, y este tema va a seguir saliendo cuando vuelva a jugar la selección incluso mayor, y va a volver a pasar porque ¿quién está llevando las riendas de la selección? ¿Se va a quedar Ana? ¿Qué va a pasar? No sé, o sea, son muchas incógnitas que vamos a seguir teniendo, porque no hay alguien que se siente y nos diga vamos a abrir una rueda de prensa y vamos a responder sus preguntas. No, prefiero decir el tema en una conferencia donde voy a presentar a otra persona y de rapidito hablamos del tema, porque a mí no se me olvidan las palabras que se dijeron. Sí. Entonces, pues bueno, digo, es una reflexión que igual ayer pensé después de ver la entrevista y después de ver cómo se manejó el tema en redes sociales. Yo creo que es todos esos temas que expones juntos. Uno, y el que dijeron en la conferencia de prensa, la prioridad es la varonil. De ahí partimos, y creo que de partir de ahí, pues entonces los medios no saben cómo preguntar, no saben cómo abordar, y tampoco, al no haber interés de un lado, pues entonces, pues, ¿qué hago? Saco el chisme nada más. Es una bola de nieve, creo, que mientras no pongan
y no establezcan de forma seria lo que se va a hacer con selecciones femeniles, de este lado los medios no les va a importar sacar la información verídica o la información importante, van a seguir haciendo lo que han hecho siempre con la información del deporte femenil y es triste y es lamentable que lleguemos a este punto y sigamos con estas situaciones tan cínicas, ¿no? De no es nuestra prioridad, ahí luego vemos qué pasa con la femenil. Sí, yo pondría sobre la mesa tal cual el término que mucho se retoma en el feminismo, que es pues un pacto patriarcal, ¿no? Cuando se empezó a decir que Maribel no era quien acosaba, pero que había sido omisa, ¿no? Que no había actuado de manera adecuada. Ella dice en la entrevista, bueno, yo hice lo que el protocolo me indicaba, que era ir con la psicóloga, ¿no? Entonces hubo otros actores allí que fueron quienes omitieron su labor para hacer algo por esta situación y que son estos personajes, ¿no? Un Javier Mier, que era el encargado de las categorías menores en la selección, fue quien le dice, sí, vamos a verlo, y al final no da solución a ese conflicto. Y a mí me preocupa esta situación porque es un Javier Mier que me parece está ahora en Chivas, en Fuerzas Básicas, y si en este contexto salió también el tema de Villaceballos, y casi dijeron, no, sí pueden venir a denunciar, Híjole, yo no sé si con un Javier Mier en categorías menores de Chivas, no sé si esté directamente con la femenil o demás, pero tú tendrías, como jugadora, tendrías esa confianza, esa comodidad de ir a hablar este tema con alguien que sabes que no hizo nada, sabiendo que ocurría algo parecido en la selección mexicana. Pues obviamente no. Y me parece que los nombres de estos sujetos, de estos hombres, no se mencionan, insisto, por este implícito pacto patriarcal que existe entre ellos mismos. Lo decía, Alan Rivera estuvo en Cimarrones, vienen de Gallos, tienen contactos en el medio deportivo y en el medio futbolístico. No los van a exponer. ¿Por qué hubo medios que ni siquiera han tocado el tema, que ni siquiera han puesto acoso en la selección? Hay medios que tienen espacios para hablar de fútbol femenil y no quisieron entrarle a la cobertura de este tema. ¿Por qué? Obviamente no quieren mencionar que eso está pasando, pero eso es por una cuestión de cubrirse las espaldas entre ellos mismos. Y lanzamos al ruedo y lanzamos a este espectáculo griego en el que a las que se van a comer vivas van a ser a ellas, ¿no? Lancémoslas a ellas y que se las coma la opinión pública y los medios de comunicación, pero a ellos no digamos nada. No vamos a decir que no lo hicieron, pero tampoco vamos a aceptar que sí. Entonces simplemente no los mencionemos y que esto se olvide. Y van a seguir, un Javier Mier va a seguir en Chivas, estoy segura que Piñón, Melvin y demás van a seguir en otros espacios, porque no se hace público el tipo de conductas que tienen a bien en los espacios deportivos donde mujeres y niñas deberíamos estar seguras. Entonces, pues sí, es muy preocupante y coincido con lo que han dicho Alexia Esther. Ojalá no se olvide y que quienes asisten a las conferencias y demás cuestionen qué está pasando en la Federación Mexicana. Y yo, o sea, nada más como agregar que si no saben cómo preguntar, o sea, que no les dé miedo la palabra acoso, que no les dé miedo hablar lo que pasó, porque esto no es de que, creo que, no, o sea, las palabras existen y el lenguaje es súper importante, y también pensando, o sea, analizando lo que dices, ¿por qué no se cuestiona por qué llegaron a ser interinos de la femenil mayor? O sea, si esto pasara ahorita en la varonil, que se va el director técnico y llega un random, bueno, no random, pero alguien que no tiene esa experiencia, ¿tú qué crees que pasaría? No dejaríamos de hablar del tema, bueno, no se dejaría de hablar del tema y de escuchar el tema por semanas. Y ahorita... Sí, en todos los programas. A puerta de que tenemos la Copa Angelina, que vamos a irnos contra Nueva Zelanda, sí, no estamos en el Mundial, la lista sigue de llorar, o sea, ahí sigue la lista, pero a lo que voy es que la selección necesita seguir en ese rodaje, porque necesitan seguir jugando, pero ¿por qué no cuestionan por qué esos hombres llegaron a esa instancia? Porque no es que no haya talento de dirección en México de mujeres, lo vemos todos los días en la liga, lo estamos viendo ahorita en un Santos Tigres, lo vimos ayer con Carla Rossi y con Karina Báez, o sea, talento y personas que podían tomar esas riendas hay, pero ¿por qué no se pregunta por qué llegaron ahí? Lo que dices es un pacto que no solo es en esas cosas,
sino es en todo. Y hasta que no se den cuenta y hasta que no quieran romper ese ciclo, vamos a seguir diciendo que se tienen que nombrar y se tienen que cuestionar las cosas. Entonces espero que en la próxima conferencia de prensa no sea de, ay, rapidito te pregunto, no, o sea, pregunten tal cual esto pasó. Y lo peor también, no, yo espero ya con esto que cerremos el tema, es que pusieron una cara en donde se pensó que se habían cambiado ya las cosas, una cara en donde había directoras técnicas puras mujeres, y no por el hecho de que tengan que ser puras mujeres dirigiendo las selecciones femeniles, sino... Pero ellas no toman las decisiones, ¿no? Y no lo sabíamos. A eso voy. O sea, mujeres que tenían experiencia, ok, check. Que han usado la camiseta de la selección y saben lo que es estar en la selección, check. Y como una lista grande de cosas que dijimos, wow, ya estamos del otro lado. Sí, del otro lado, cuando una estaba sufriendo acoso laboral, cuando a la otra también, si es verdad lo que dijo Maribel Domínguez, entonces también a Mónica Vergara, ¿a qué jugadora le estaban imponiendo? Y ya lo habíamos hablado. O sea, ya habíamos hablado, qué casualidad que llegó una jugadora que ahora está en Pumas y qué casualidad que Cuellar está ahorita dirigiendo pues de manera administrativa Pumas, ¿no? Cuando esa era una jugadora que no se le había visto para nada ni en la liga, ni últimamente en estos años en selección. Entonces dices, qué manera de verle la cara a la gente, incluso a las entrenadoras, de decirles, toma, tienes la selección, eres la directora técnica, no vas a poder hacer nada. Sí. Así es. Muy, muy triste el contexto y como bien dices, Steph, cuando pensábamos que había luz después de 20 años en la oscuridad en nuestra selección, pues no, medio se abrió, media ventana, pero en realidad no cambió gran cosa, ¿no? En la Federación Mexicana de Fútbol.